Hello everybody. Thanks for joining us today. En español. Sí, es verdad. Acabamos de tener el webinar en inglés. Hola, hola a todo el mundo y gracias por acompañarnos hoy. Estoy hoy con Miguel. Yo soy Ignacio, el CEO de Companio. Estoy hoy con Miguel, el COO, jefe de operaciones. Y bueno, queríamos hablaros un poco de Companio y responder, sobre todo, responder las preguntas más frecuentes que podéis tener a la hora de gestionar o abrir vuestro negocio online. Entonces, antes de que Miguel explique algunas de las preguntas que la verdad que son las más frecuentes que nos pregunta todo el mundo, comentaros que tenemos abajo tenéis el botón de Q&A, que es donde podéis poner vuestras preguntas y conforme las vayamos recibiendo las intentaremos ir respondiendo todas, ¿vale? Sobre Companio, deciros que Companio es una plataforma para lanzar y gestionar vuestro negocio completamente online. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con contabilidad, informes, impuestos y tenemos un nuevo proyecto, un nuevo producto bastante emocionante que se llama Companio Work, que os permite también contratar internacionalmente empleados en más de 80 países, incluido en España, lo que significa que podéis abrir un negocio online, como sabéis muchos de vosotros en Estonia, gracias al programa eResidency, y podéis contrataros a vosotros mismos en España pagando todo el tema de seguridad social. Nosotros nos hacemos cargo de todos los pagos de seguridad social, desempleo y todo como si estuvierais empleados por una empresa directamente en España. También comentaros que tenemos un producto que se llama Companio One Spain, que es para aquellos de vosotros que por alguna razón queráis seguir siendo autónomos o tenéis una actividad a lo mejor física alternativa en España, por lo que queréis continuar siendo autónomos. Companio One os permite hacer lo mismo que haríais en Estonia, pero en España. Es decir, os damos de alta como autónomos y os hacemos toda la contabilidad mensual, impuestos, los trimestrales, etcétera, etcétera, para vuestra actividad. Y la gran ventaja que tenemos es que comprendemos los dos mundos. Estamos en Estonia y estamos en España, con lo cual todo lo que tiene que ver la facturación entre ambos, IVAs, declaraciones conjuntas, tasaciones, optimización también de cómo podéis que sea más favorable también lo que hacéis vuestra actividad en Estonia con lo que hacéis en vuestra actividad en España. Y dicho esto, voy a dejar ya a Miguel que nos comente sobre las preguntas más frecuentes. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo estoy aquí en las oficinas de Tallinn, de Companio, y desde ya podéis comenzar a hacer vuestras preguntas, como ha dicho Ignacio, en el botón que abajo pone preguntas y respuestas, ¿vale? Recordad, en ese botón, no en el chat general. Las iremos respondiendo por orden. Yo ahora voy a responder a las tres preguntas más frecuentes que tenemos, empezando por ¿qué actividades mi negocio lo puede llevar Companio? Companio es una buena solución para mí. Entonces la respuesta sería, mientras o en tanto y cuanto la actividad de vuestro negocio sea independiente físicamente de cualquier lugar y sea una actividad que se desarrolla online, Companio o abrir una empresa con Companio es una buena idea para vosotros. Es decir, podemos prestaros ese servicio. Recordad, es una actividad que se desarrolla completamente online y es independiente de ninguna ubicación geográfica, ¿ok? Es decir, mi actividad no depende de si yo estoy trabajando aquí en Tallinn o en Francia o en Italia, da igual. No importa dónde esté, mi actividad la puedo seguir desarrollando. Eso es lo más importante. Actividad online independientemente de la ubicación geográfica. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo es el proceso de abrir y gestionar una empresa con Companio? Lo voy a explicar dividido en tres partes. La primera parte es el alta de empresa. Es súper sencillo, se realiza en 5 minutos. Vas a nuestra web, en el apartado en el botón que pone abrir empresa, y ahí tienes un tutorial de 3 pasos que consisten en introducir o seleccionar el nombre que quieres para tu empresa, rellenar la información relativa a los socios de la empresa y hacer el pago de los 390 euros más IVA en concepto de alta de empresa, aunque este mes tenemos un descuento de 125 euros. Una vez que has hecho eso, ya sería el alta. Como he dicho, se tarda 5 minutos. Alta de empresa. Después de eso, y en ese mismo momento, ya vais a tener acceso a nuestro panel de control, donde controlas toda la información relativa a la empresa. Y ahí vendría el siguiente bloque, que es la activación de tu empresa. Hasta que no hagáis la activación, no podréis comenzar a facturar. La activación consiste básicamente en que firméis el contrato
con nosotros gracias a la tarjeta e-Residency online, firmar en el registro de Estonia también online con la tarjeta de e-Resident. Nosotros os solicitaremos el número de VAT intracomunitario y por último tenéis que abrir con nuestro apoyo una cuenta bancaria corporativa para vuestra empresa. Todo este proceso, incluyendo la apertura de la cuenta bancaria, tardará entre 1 o 2 semanas. Depende mucho de la parte de la solución bancaria que elijáis, porque eso puede tardar entre 4 o 5 días. Recordad que nosotros no abrimos la cuenta bancaria por vosotros, sino que sois vosotros los que tenéis que abrirla y nosotros sí que os damos customer support, atención al cliente, os va a ayudar con cualquier pregunta o duda que os surja de esa solución bancaria. Una vez que habéis completado esto, vuestra empresa ya está activada y podéis comenzar a facturar. El tercer bloque es lo que llamamos mes a mes. En Estonia hay que presentar la información de IVA e impuestos mensualmente. Entonces, para eso necesitamos 2 cosas. Primero, esa cuenta corporativa de empresa la debéis unir, linkar dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Eso se hace en 2 pasos, es súper sencillo y nos integramos con cientos de soluciones bancarias. Y segundo, antes del día 5 de cada mes debéis subir todas las facturas de ingresos y gastos del mes anterior, ¿vale? Siempre antes del día 5. ¿Y para qué? Con toda esta información, cuentas bancarias y facturas, el equipo contable se encarga de presentar IVA e impuestos. ¿De acuerdo? Esto tiene un coste, comenzando por 79 euros más IVA, dependiendo del número de facturas que subáis cada mes, y es un coste dinámico, es decir, dependiendo si este mes subo 10 facturas, pagaré la cuota mínima. Si subo 40 facturas al mes siguiente, pagaré por el siguiente tramo. Si vuelvo a subir solamente 10 facturas, volveré a pagar la cuota mínima, ¿vale? Eso es el proceso. Está incluido todo y una vez al año hay que presentar el informe anual de vuestra empresa. Eso tiene un coste de 250 euros más IVA. No hay ningún coste extra, como he dicho, está todo incluido en el alta de empresa, incluye oficina virtual y persona de contacto, que es algo obligatorio por la ley de Estonia, pero no hay ninguna letra pequeña. Esa es la segunda pregunta que más nos hace. La tercera pregunta es cómo tengo dinero en mi cuenta bancaria de la empresa en Estonia. Entonces os voy a contar 4 opciones diferentes. La primera opción es el reparto de dividendos. El reparto de dividendos se hace después de ese informe anual que acabo de comentar, que se presenta una vez al año y es obligatorio. Yo opcionalmente puedo repartir dividendos. La cantidad que reparto la puedes elegir. No es obligatorio ni repartir dividendos ni una cantidad específica, ¿vale? Entonces, por esos dividendos, mi empresa en Estonia pagará un 20% en concepto de tasas bruto, en concepto de impuestos bruto en Estonia, ¿de acuerdo? Luego, el resto pasará a mi cuenta personal. Y yo, como persona, ahora pagaré impuestos por ese importe en función de dónde sea residente fiscal, ¿de acuerdo? No es lo mismo si soy residente en un país que en otro, tendré que declarar ese incremento de patrimonio de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Esa es la primera opción, reparto de dividendos. Lo importante es recordar que es una vez al año. La segunda opción sería, si yo soy autónomo, por ejemplo, en España, evidentemente puedo facturar a mi empresa en Estonia. Eso es muy sencillo, simplemente envío la factura a mi empresa en Estonia y la empresa en Estonia paga por esa factura y yo recibo el importe de esa factura. Es un funcionamiento normal de facturación entre un autónomo y una empresa. La única diferencia entre hacer esto entre Estonia y España o hacerlo interiormente en España, pues sería que como son 2 empresas de la Unión Europea, bueno, uno es una empresa de la Unión Europea y autónomo en España, ambos tendrían número de VAT y la factura habría que hacerla al 0%, ¿vale? Esa sería la segunda opción. La tercera opción, que ha contado ya Ignacio un poco sobre ella, sería ser empleado de tu empresa en Estonia. Para eso tendrías que utilizar este servicio que se llama Companionware. Companionware tiene una infraestructura de empresas en más de 80 países y es esa empresa la que te contrataría en nombre de la empresa en Estonia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se realizaría el pago? La empresa en Estonia tendría que pagar el sueldo, la cuota de la seguridad social
y el importe mensual de este servicio, de este nuevo servicio de Companion, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa de Estonia tendría que pagar esos 3 conceptos para que a ti te llegara el salario y además tú estarías contribuyendo a tu seguridad social y para la pensión como si trabajaras o fueras un asalariado de cualquier otra empresa en España. No habría ninguna diferencia. ¿De acuerdo? La cuarta opción es si no eres residente fiscal en ningún país, por la razón que sea. En ese caso, podrías facturar a nivel individual a tu empresa en Estonia y recibir el dinero. Entonces, estas son las 3 preguntas más frecuentes que tenemos. Y ahora vamos a comenzar a responderlas por orden, las que Sí, no sabéis vosotros. eso es. Recordad que tenéis abajo la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas. Vamos a intentar ir respondiéndolas todas. La Sí. primera, Lino nos pregunta, ¿puedo recibir ingresos desde la empresa de Estonia mi persona si soy autónomo y facturo servicios a la empresa? Sí, perfectamente. Esa es una de las opciones que Miguel precisamente nos comentaba antes. Recuerda que esa facturación tiene que ser por servicios reales. Imagínate que tú eres un desarrollador web. Entonces tú tienes una empresa en Estonia y tú haces webs, por ejemplo, para tus clientes. Si ese trabajo que estás realizando al hacer una web, tú quieres a lo mejor facturarlo desde tu actividad en autónomo a tu empresa en Estonia y la empresa en Estonia, como sería una especie de subcontrata, te estaría subcontratando a ti mismo. Siempre que la actividad sea verídica y legítima, es decir, que hay una web detrás que tú estás haciendo, es perfectamente posible. Facundo nos pregunta, buenos días, muchas gracias por la oportunidad, gracias a ti por atender el webinar. Tengo 2 preguntas. Una, algunas veces suele haber pequeños pagos o gastos en efectivo. ¿Hay forma de imputar estos gastos a la OU? A la OU es la empresa en Estonia. OU es, es como una SL, por así decirlo, en España, ¿vale? ¿Puedo imputar esos gastos a la empresa o debe ser 100% online? Debe ser 100% online. Recuerda que esto es para actividad completamente online, es decir, no puedes tener un establecimiento permanente, hacer pagos en efectivo o cosas así. La segunda es, por otro lado, ¿brindan Claro, algún tipo de... puedo agregar una cosa ahí. Lo importante respecto a los gastos es, imagínate, tú cuando tienes una empresa en Estonia vas a tener o vas a estar funcionando en tu día a día con 2 tarjetas de crédito, ¿no? Por un lado vas a tener esa tarjeta de crédito asociada a tu cuenta corporativa de empresa, que es la tarjeta de empresa, y por otro lado tu tarjeta personal. Tú puedes pagar con la tarjeta de empresa aquellos gastos relacionados con la empresa. Es decir, por ejemplo, imagínate, como ha dicho antes, si es un desarrollador que necesita un ordenador, un móvil para desarrollar, etcétera, ese tipo de gasto, el servidor para tu web, un servicio online que necesitas para tu empresa, es como puede ser Slack o no sé, una herramienta de email marketing. Todo eso lo pagarías con tu tarjeta de empresa. Luego, adicionalmente a eso, tendrías lo que son los viajes de empresa. Los viajes de empresa también los podrías pagar o deberías pagarlo con la tarjeta de empresa. Me refiero a avión, asistencia a eventos, todo ese tipo de gastos. Y por último, una tercera cosa que quería añadir es que cuando estás haciendo un viaje de empresa existe también el concepto de dietas, que es un máximo de 50 euros diarios que tu empresa te pagaría a ti a título personal cuando se haya terminado el viaje. Por ejemplo, si te vas de viaje 3 días, podrían pagarte hasta 50 euros por día, es decir, 150 euros que también estarían libres de impuestos, pero siempre por un viaje de negocios justificado para tu empresa. Perdón. No, no, muy bien, muy buena corrección. Y la segunda pregunta que nos hacía Facundo es, por otro lado, ¿brindan algún tipo de información o asesoramiento sobre grants o rondas de inversión? No, respecto a rondas de inversión, no es algo que nosotros trabajemos, pero sí que quiero decir aquí que la comunidad de e-residents, si al abrir tu empresa en Estonia, tienes acceso a la comunidad de e-residents, que es una comunidad muy activa y muy abierta. Es decir, que si eres un e-resident y tienes tu empresa en Estonia, tienes las mismas oportunidades de acceso a todo este ecosistema de financiación en Estonia y en Europa que si fueras un estonio de pro, vaya. Con lo cual es una oportunidad muy interesante si estáis buscando financiación. Sí, además yo añadiría que, bueno, nosotros no solamente, aparte de nuestro trabajo en Companion, como si no tuviéramos suficiente, somos envoys del programa e-Residency, que sería algo equivalente a embajadores. Somos un pequeño grupo en el mundo de embajadores que estamos permanentemente en contacto entre nosotros y en contacto con la comunidad internacional de e-Residence, pero también con la comunidad interna de startups que hay en Estonia. Entonces, aunque nosotros no te podemos, digamos,
guiar paso a paso en esos temas, pero sí podríamos ponerte en contacto con la persona adecuada dentro de la comunidad para que te ayudara. Esto es, Exacto. además, me gusta mucho esta pregunta porque es una ventaja que siempre se tiende a olvidar de tener una empresa en Estonia. Esa comunidad no solamente internacional de e-residents, que es enorme ahora mismo, de miles de personas, sino también la comunidad de startups en lo que es en Estonia. Sí. Jordi nos pregunta, voy a crear una app de servicios profesionales por suscripción sin establecimiento permanente. Lo hago desde casa, pero me gustaría constituirlo en Estonia. La mayoría de los clientes en principio estarían en Mallorca porque resido aquí, pero la idea es poder expandirlo y seguramente el primer lugar fuera de España sería Estonia. ¿Es posible? Sí. Lo que ha comentado Miguel de ser un emprendedor global con un negocio online y sin fronteras, ¿qué significa? Pues básicamente un poco lo que has contado. Tú estás ahora mismo en Mallorca, por lo que imagino, pero tú mañana tú puedes coger tu ordenador, irte a Indonesia o a Portugal y seguir trabajando desde un Starbucks. Eso quiere decir que tu actividad no está atada a ningún sitio, es una actividad online y totalmente borderless, con lo cual es perfectamente posible, sí. Sin fronteras, perdón. Sin fronteras, exacto. A ver, Leo nos pregunta, ¿qué pasaría si subo una factura que aún no se ha cobrado? Esta pregunta creo que a lo mejor tiene un poco que ver con el tema de que en España a veces se emite una factura y en el ecosistema empresarial de España es muy común que esa factura no se pague a lo mejor hasta a la administración española pueden pasar 3 meses. En Estonia se hace la contabilidad mes a mes, entonces nuestra recomendación es, si sabes que no te van a pagar hasta dentro de 3 meses, emite una factura pro forma, se la pasas y en 3 meses cuando te paguen la factura la subes y está el pago y la factura el mismo mes. Ahora que la subes y pasan 3 meses, no pasa nada, si es un caso aislado, pero en general no pasa nada, pero vamos, es una actitud un poco a evitar. Mark nos pregunta, ¿lleváis contabilidad de gastos, compra de NFTs o compra de USDT como gasto de empresa? Eso sí, en Estonia hay Estonia es uno de los países más, por así decirlo, avanzados respecto a la legislación cripto y tiene una regulación muy estricta sobre empresas cripto y permite abrir empresas que manejan o tratan con criptoactivos, cryptocurrencies, criptomonedas, blockchain, etcétera. Entonces, eso sí, estas empresas tienen una contabilidad especial porque es una contabilidad bastante complicada y eso estaría dentro de nuestro servicio Companio Premium, si no me equivoco, Miguel. Sí, sí, es correcto. Tendrías que, por supuesto, obtener una licencia posiblemente, dependiendo si esa actividad la estás realizando tú, la compraventa de NFTs, si la realiza la empresa, es posible que necesitaras una licencia, pero si es simplemente una compra a través de un broker, es un asset de la empresa, eso se puede, eso estaría permitido. O sea que no hay ningún problema, pero ten en cuenta que estaría sujeto a esa contabilidad premium que es un poco más complicada. Y yo comentar muy rápidamente que todo lo que se considera inversión dentro de la propia empresa está también exento de impuestos. Es decir, tu empresa como empresa puede invertir en bolsa o invertir en cripto y todo eso está exento de impuestos. Es decir, en Estonia todo el dinero que se reinvierta en la empresa, mientras no salga de la empresa, no paga impuestos. Exacto. También nos pregunta si gestionamos hacer préstamos desde empresa de Estonia a persona física residente en España 6 años con carencia y cerrando empresa a los 5 años y abriendo otra sincronizadamente. No, esas actividades, nosotros lo que nos interesan son, dar la libertad a los emprendedores de que puedan realizar la actividad con la que sueñan de manera remota, y independientemente de donde vivan y totalmente online y sin las trabas burocráticas que puede haber a lo mejor algunos de vosotros habéis tenido que enfrentaros a lo mejor ya posiblemente en España, pero nuestra idea es eso, gente que tiene una actividad muy definida y que quiere vivir con su pasión o su sueño y trabajar de ello. María nos pregunta, buenos días, ¿para ser trabajador tengo que tener la e-residencia? No. Si una empresa en Estonia a ti te podría contratar gracias a nuestro producto Companion Work sin que tú fueras e-resident. Serías una empleada de la empresa. Ahora, si quieres, para abrir la empresa, si quieres contratarte a ti misma, sí tienes que ser e-resident. Es una necesidad para abrir la empresa. Sí, un inciso aquí muy rápido. Todos los socios de la empresa deben ser e-residents. Recordar la parte 2 del proceso, que es activar la empresa, donde tenéis que firmar el contrato y firmar vuestra empresa en la oficina del registro de Estonia Online. Todos tienen que firmar, por lo tanto, todos tenéis que tener esa tarjeta. Exacto.
Tenemos un anónimo que nos pregunta, dentro del paquete hay procesos que cubren el tema de responsabilidad para el control del lavado de activos y narcotráfico. Bueno, a ver, nuestro proceso de contabilidad, nuestro equipo contable es muy estricto a nivel de blanqueo de capitales, seguimos todas las regulaciones de Estonia, tenemos la licencia oficial número 000295, de hecho, para gestionar la contabilidad con las mejores prácticas y de manera totalmente fiable. Nosotros, si hay algún tipo de actividad que rompe o que se puede considerar blanqueo de capitales o narcotráfico, inmediatamente tenemos la obligación de reportarlo a las autoridades. Entonces no cubrimos la responsabilidad porque la responsabilidad es de la empresa, pero nosotros sí que vigilamos atentamente que la contabilidad sea dentro de los límites legales. Claro, muy rápido, nosotros estamos adscritos al protocolo AML, Anti-Money Laundering, y KYC, Know Your Customers, que cumplimos a rajatabla. Luego, además, tenemos firmado una serie de buenas prácticas con el equipo de e-Residency de Estonia, que depende del Ministerio de Finanzas. Y por último, comentar que si lo que estás preguntando es por algún tipo de seguro de empresa de responsabilidad, ahí tenemos empresas asociadas que te podrían prestar ese servicio. Exacto. Una pregunta de Elena que dice, hola, perdonad porque me he confundido la hora y he entrado tarde, no pasa nada. Quería preguntar si en unos meses quiero hacer mi propio negocio de entrenamiento online y estoy contratada por una empresa en España. ¿Cómo podría empezar? No hay ningún problema. De hecho, tú puedes empezar tu empresa siendo en Estonia, con nosotros, siendo empleada por otra empresa en España. No hay ninguna incompatibilidad o ningún problema en que tú hagas eso. Y en el futuro, incluso tú puedes contratarte a ti misma como empleada para tu otra empresa si es compatible a nivel de, por ejemplo, si tienes un trabajo a tiempo completo en una empresa, pues a lo mejor no puedes ser empleada de otra empresa de tiempo completo, pero que no hay ninguna incompatibilidad para que tú tengas tu empresa en Estonia e independientemente seas empleada por una empresa en España. Solicitar la que es la e-residency, no hemos hablado nada de ello, pero tener en cuenta que solicitar la tarjeta desde que la solicitas hasta que la recibís y tenéis que ir a recogerlo a la embajada, por ejemplo, de Madrid, la embajada de Estonia en Madrid, suele pasar entre 3 y 5 semanas. Eso es lo que más tarda del proceso. Lo que es el abrir e incorporar el negocio con nosotros tardará entre 1 o 2 semanas. Exacto, exacto. Lino nos pregunta, una consulta, para Amazon FBA, ¿puedo almacenar productos en España con mi empresa siendo residente fiscal en España o tendría que almacenar en otro país diferente, como por ejemplo Alemania? Nosotros, ya os digo, como ha comentado Miguel, este programa y abrir la empresa online es para actividades online, con lo cual las tiendas físicas en un principio no son posibles, no sería posible. Ahora, hay un modelo que se llama dropshipping en el que tú tienes la tienda online. Imagínate el caso, tú tienes la tienda online de relojes y tienes la tienda online en Estonia, tienes tu proveedor en China, que es el que tiene los relojes y se lo envía a gente, a clientes que pueden estar en España, en Alemania, en 1000 sitios. Ese modelo de negocio se llama dropshipping y está permitido, le damos soporte. Ahora, eso sí, las condiciones son que el producto no puede pasar por tus manos. Tu tienda online, la parte Estonia, tiene que ser la parte online absoluta, tiene que facilitar la venta. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tú tienes un proveedor, tienes un acuerdo con tu proveedor y quizá un operador de logística. Entonces, la gente llega a tu web, te compra un reloj, tú el reloj se lo dices a la empresa china, oye, mándale un reloj a este cliente que está en España o en Alemania. Y la empresa china es la que manda ese reloj. Ese reloj no te lo manda a ti para que tú se lo mandes al cliente en donde esté. Ellos son los que lo mandan. En ese caso, tú eres simplemente un facilitador online de la venta. Eso es lo que se denomina dropshipping y eso es lo que permitimos. O sea, no podrías almacenar el producto ni en España ni en ningún otro país. María nos pregunta si la cuota mensual se domicilia en la cuenta bancaria de la empresa o se factura a la empresa. O, Miguel, a lo mejor quieres responder tú esta. Sí, bueno, una vez que tengas la cuenta corporativa de empresa, por supuesto luego tendrás una tarjeta de empresa y todos los gastos relacionados con la empresa se deben domiciliar ahí. Recuerda que en el momento que tienes una empresa tienes que como dividir tu cabeza un poco entre lo que es la empresa y lo que eres tú. Son dos entidades diferentes, cada uno con su tarjeta, cada uno con sus gastos y no se mezclan las dos en ningún momento. Exacto. Tenemos
también a Javier, que nos pregunta: me acabo de dar de baja de autónomo a la par que me han aceptado en la e-residency. Estoy esperando que me llegue. Lo más interesante, si no necesito el dinero mes a mes, podría repartirme dividendos, ¿no? Perfectamente. Si tú, por ejemplo, facturas bastante a lo largo del año y tienes la oportunidad de distribuir dividendos una vez al año, y por eso, pues tú te organizas bien todo el año, no necesitas para nada asignarte un sueldo, ni ser autónomo, ni freelancer, ni nada. Dice: ¿podríais hacer un desglose muy resumido de los impuestos de enviarme dinero teniendo sueldo mediante factura o mediante dividendos? Sí, vamos a intentarlo. Los dividendos es 20% del bruto. Es decir, imagínate que tú tienes 10.000 euros que vas a distribuir. De esos 10.000 euros, 2.000 son impuestos que paga la empresa en Estonia y 8.000 llegan a tu cuenta bancaria. Es decir, que si quisieras tener 10.000, tendrías que pagar 12.500, que son 10.000 neto y 2.500 bruto. O sea, siempre piensa el 20% del bruto es lo que se paga en impuestos y el 80% es lo que llega a tu cuenta bancaria individual. Si te facturas como autónomo en España, pues bueno, primero que tienes que ser autónomo en España, con lo cual pagas la cuota de autónomo. Luego tendrías que, dependiendo de tu facturación, sabes que hay unos tramos que tendrías que pagar más o menos, o sea que dependería muchísimo de cuánto de qué sueldo estamos hablando y de cuánto te asignarías. Y si tienes los impuestos para ser empleado mediante Company Work, también dependen mucho, como sabes, de tu situación, si estás casado, si tienes hijos, si tienes personas mayores o dependientes a tu cargo, con lo cual no se puede dar una cifra concreta, pero generalmente suele ser equivalente a lo que se paga en un empleado en España, el 20 pocos por ciento de impuestos más el 30% de seguridad social, etcétera. Y lo que ha comentado Miguel, simplemente eso y la FIS. Es muy claro, es como el sueldo que te va a llegar, los impuestos sociales, desempleo, todo lo que se paga y por supuesto la fee que tiene, que es muy pequeña en La comparación. cuota se refiere, Ignacio se refiere a la cuota mensual por el servicio. servicio de Company Work. Work, exacto. El tema de la tarjeta de empresa es solo para gastos de empresa, ¿no? Y una comida, no, exacto, es solo para gastos de empresa. Tienes que haber una separación muy estricta. A lo mejor si vienes del mundo de ser autónomo o freelancer en España, es un poco más difuso el límite entre tus finanzas de empresa y tus finanzas como persona. En Estonia es muy claro, es como la tarjeta de empresa no se puede usar en el McDonald's ni en el Zara para comprarte unos pantalones. Tienes que usarlas para gastos justificados del negocio. Mark nos pregunta: ¿cuál es el coste de cierre de la empresa en Estonia? El coste de cierre de la empresa son 450 euros masiva y es un proceso que dura alrededor de 6-7 meses. Exacto. A tener en cuenta que hay que esperar al cierre del año fiscal. Entonces, por eso de ahí la duración, que lo he dicho muy rápido y no he aclarado nada. Pero vamos, es muy similar en toda la Unión Europea. Hay que esperar al cierre del ejercicio, hacer una serie de comprobaciones, que no hay deudas, etcétera, y luego ya se hace el cierre. Exacto. La duración varía dependiendo de muchas circunstancias. Si, por ejemplo, alguien tiene una reclamación contra tu empresa porque le debe una factura, hasta que no se resuelva ese proceso no se puede cerrar la empresa. Por eso hay ese proceso de espera. Jorge nos pregunta: si soy el único socio de mi empresa en Estonia y vivo en Malta y residencia fiscal aquí, ¿puede Malta decir que la empresa debe ser maltesa porque se toman las decisiones desde Malta? En general, para eso tendrías que tener lo que se llama un establecimiento permanente en Malta. Es decir, que hay una serie de factores, como ha comentado Miguel, si tu negocio es online y sin fronteras, es decir, tu actividad se puede realizar en cualquier sitio, lo más probable es que en Malta no tenga ningún problema. Otra cosa es si, por ejemplo, quieres abrir un restaurante en Malta o quieres tener una oficina con programadores en Malta, esos serían establecimientos permanentes. Lo que te recomiendo es que consultes a lo mejor a un asesor fiscal de Malta, pero lo más probable es que si tu actividad es online y es sin fronteras y no tiene establecimiento permanente en Malta, no haya ningún problema. Sí, de todas maneras, yo también diría que esto es un poco especular con posibles actuaciones que podría tomar una determinada agencia tributaria. A día de hoy, después de años que está funcionando el programa e-Residency, no se ha dado un solo caso como el que ha comentado. Exacto. Y Belis nos pregunta: ¿podéis ampliar un poco el ejemplo de ser contratado por mi propia empresa aquí en España? ¿Cómo son los impuestos? ¿Cómo transfiero el dinero en mi cuenta personal y lo justifico en España? Bueno, este tema, nuestra idea cuando hicimos Company Work era simplificarlo lo máximo posible. Como sabéis, el tema de la contratación online entre diversos países puede ser súper complicado. Entonces nosotros queríamos hacerlo simple. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros, como ha comentado Miguel, tenemos una serie de entidades y partnerships en diferentes países. Entonces, en un contrato de empleado,
la persona que te contrata y la persona para la que trabajas pueden ser dos personas totalmente diferentes, según la ley. Entonces, nosotros usamos esa feature para la persona que te contrata es una empresa en España y es la que paga porque está registrada en España, puede pagar tu seguridad social, puede pagar tu desempleo, todo está totalmente en regla y la persona para la que desarrollas tu actividad es tu empresa en Estonia. Entonces, para que sea mucho más fácil, nosotros lo que hacemos es que te emitimos una factura. Imagínate, el sueldo son X euros, la seguridad social, desempleo, etcétera, y la fee que se paga mensual por servicio Z. La Nosotros te cuota emitimos mensual. la cuota mensual. Nosotros te emitimos una factura por X y Z juntas y te la mandamos. Y tú pagas esa factura y punto, es facturación. Es la cosa más sencilla del mundo, para que sea lo más sencillo posible. ¿Vale? En España no tienen ni que justificarlo, es decir, nosotros te damos la nómina y con una nómina, como cualquier empresa que te daría en España, vamos. Exacto, yo un poco resumiéndolo muy rápido, no recuerdo el nombre, no sé si era Lino o María, directamente desde nuestra plataforma vas a tener una nueva opción que va a ser Companion Work, si te das de alta en ese servicio y desde ahí digamos que harías el pago de una nómina mensual incluyendo la cuota del servicio y ya está, va a ser tan sencillo como eso, que crees el empleado, se dé de alta el contrato y hagas los pagos mensuales, nada más. Luego, digamos, por detrás se generará todo lo que es la nómina, los pagos a la seguridad social, etcétera. Pero realmente de cara a ti, como la persona que gestiona la empresa, será súper sencillo. A lo mejor quieres responder también a Mark. A Mark, ¿qué costes de mantenimiento legales tendría la empresa en Estonia? Si por lo que sea durante unos meses o año entero no ingresa ni factura nada. Ok, tenemos en nuestros planes, o sea, en nuestra página de precios tenemos 3 planes. ¿De acuerdo? El plan básico, que es el Pro, que es el que he dicho que se paga mínimo 79 euros mensuales en concepto de contabilidad, pago de impuestos y preparación de IVA, etcétera. Pero sí que tenemos un plan que se llama Plan Virtual, que está pensado para aquellas empresas que no van a tener ninguna actividad o no van a facturar a lo largo del año. Ese plan incluye lo básico que necesitas para tener una empresa, que es al menos necesitas tener la persona de contacto y la oficina virtual. Pero recuerda que con ese plan Compañio no va a presentar la contabilidad y mensual que se necesita presentar en Estonia, ¿de acuerdo? Luego, además, si luego quieres presentar el informe anual, el coste del informe anual no son 250 euros, sino 500 euros para ese plan. Entonces, tienes que pensar ahí cuál va a ser tu actividad a lo largo del año para estar en un plan o estar en otro, ¿de acuerdo? Exacto. Sí, es importante también mencionar que si estás en ese plan es porque tu empresa no tiene actividad, no Claro, porque tengas poca actividad y luego quieras declararla para que te salga más barato, porque claro. si estás en el plan virtual, nosotros no vamos a hacer la contabilidad retrospectivamente de ninguna mes en que tuviste actividad. Es decir, esto es solo para gente que la empresa es absolutamente sin actividad. Luego, lo único que es obligatorio, como ha dicho Miguel, es el servicio virtual de persona de contacto, dirección legal, que es lo que te damos durante esos meses, y luego puedes encargar el informe anual, como ha dicho Miguel, con ese precio de 500 euros masiva al mes. Pero Claro, durante idealmente es que trabajas un poco por años fiscales, es decir, si tú durante un año fiscal no vas a tener actividad, pues elegirías el plan virtual y luego en el momento, cuando ya empiezas a tener actividad, pasarías al otro plan en el que ya continúas porque hay que realizar la contabilidad mensualmente. Exacto. Siguiente, Javier nos pregunta, si quiero pasar dinero a mi persona física en España, ¿qué se paga más impuestos mediante dividendos al final de año y luego tributando IRPF o poniéndome un sueldo a la empresa? Esa pregunta es muy difícil de responder si no hay datos sobre cuál es tu situación, cuánto dinero te quieres asignar. Como sabes, hay tramos en España del IRPF dependiendo de tus ingresos, el sueldo que te pudieras asignar, los dividendos. Lo más probable, aunque depende mucho, ya te digo, las cantidades, tu estado financiero, etcétera, es que los dividendos sea una mejor opción si te lo puedes permitir, pienso yo, pero depende muchísimo de cuáles son tus ingresos. Habría que hacer un estudio bastante Y yo complicado. añadiría también que depende mucho del momento en el que esté tu negocio, depende, bueno, que está directamente relacionado con los ingresos, claro. No es lo mismo un negocio que esté facturando una determinada cantidad que estaría en un tramo impositivo muchísimo mayor, más alto, perdón,
que un negocio que está empezando, ¿no? Entonces yo aquí siempre recomiendo, siempre le digo a todo el mundo lo de haces una hoja de Excel con 2 o 3 columnas en el que no solamente pongas los diferentes escenarios, sino que también hagas una estimación, si es posible, de cuál va a ser, cuáles van a ser los ingresos anuales de tu negocio, ¿no? O cómo esperas que sea la evolución a lo largo de los años, ¿no? Entonces, adelantarte un poco a cómo van a ser tus próximos 3, 4, 5 años y ver en 2 columnas, comparar cuáles son los impuestos que vas a pagar en una o en otra opción. Porque efectivamente depende mucho de eso, qué opción va a ser más ventajosa para tu caso. Claro. Mario nos comenta, entra un poco tarde para pedir la tarjeta de resident, ¿qué debo hacer? Miguel a lo mejor puede copiar Bueno, el... yo te recomendaría para pedir la tarjeta de residencia que vayas a nuestra web, a la sección que pone recursos e-residency. Ahí tenemos una página solamente dedicada a la e-residency, donde te explicamos no solamente un tutorial de cómo hacerlo, sino cuál es la página web a la que tienes que dirigirte. También ahí te listamos los pasos, también te listamos los puntos de entrega a los que debes dirigirte para que te hagan entrega. Entonces, lo mejor es que vayas a esa página y ahí, pero básicamente, resumiendo muy rápido, es la página oficial de la Policía de Estonia, porque como sabéis, es la Policía de Estonia la que se encarga de tramitar y emitir esa tarjeta, es como si fuese un DNI electrónico, y una vez que hacéis eso, se paga 120 euros y entre 3-5 semanas la recibiríais en el punto de entrega a donde tenéis que ir en persona, no puede ir otra persona por vosotros, y presentando vuestro documento identificativo, pues os darán esa tarjeta, ¿vale? La tarjeta se renueva cada 5 años. Cada 5 años hay que pagar esos 120 euros de nuevo. Exacto. Vamos a intentar responder las Sí, cosas. Rafael dice, podría hacer contratos. ¿Podría contratar a otros trabajadores De de fuera. fuera de Estonia? Sí, totalmente sí, con el nuevo producto Companion Work, prácticamente de cualquier país. Más de 80 países y vamos incorporando nuevos países todas las semanas. Los gastos, Ibeli nos pregunta, ¿los gastos tipo gasolina o coche de renting o comidas de empresa son desgravables? La respuesta es no, por lo menos gasolina, coche renting, etcétera, eso está relacionado con un país concreto, con lo cual no. Las comidas de empresa son desgravables, pero solo la comida de tu cliente o tu partner y no la tuya. De todas maneras, a partir de una pequeña cantidad, incluso aunque son desgravables, empiezas a pagar impuestos por esas comidas, con lo cual te recomiendo que no, esos gastos no son realmente lo que se llama independientes de tu localización geográfica. Claro, todos los gastos estos es como en ese ejemplo que he dado al principio, cuando haces un viaje de empresa, todos los gastos relacionados con ese viaje de empresa son deducibles, es decir, todo lo que es el transporte, pero nunca el transporte privado, es decir, puedes pagar con tu tarjeta de empresa taxis, metro, autobús, barco, avión, ¿de acuerdo? Pero no un coche particular. Y Exacto. siempre asociados a ese viaje de negocios. Obeida nos pregunta, ¿para crear una sociedad limitada es mejor más de un socio o solo con uno se puede? Solo con uno puedes crear tu sociedad, no hay un requisito mínimo ni nada. Mireia nos pregunta, mi duda es la siguiente, siendo residente fiscal permanente en España, ¿hay ventaja en abrir la empresa en Estonia? En el momento que saquemos el dinero de Estonia hay que declarar en España estos ingresos, no sé si existe un acuerdo de doble imposición, gracias. Bueno, las ventajas son múltiples, no solo en la facilidad online, la transparencia, el sistema que es mucho más ventajoso para emprendedores que empiezan, sobre todo la transparencia y que sea todo sencillo y todo online. Y respecto a tu pregunta, existe un acuerdo de doble imposición entre España y Estonia que está claramente definido que si paga un impuesto tu sociedad en Estonia o distribuye dividendos, quién paga impuestos, quién no. O sea que eso está bien. De hecho, nosotros si estás en ambas situaciones, es decir, prefieres ser a lo mejor autónomo en España y prefieres tener tu empresa en Estonia, nosotros incluso podemos, conocemos bien ese acuerdo de doble imposición y podemos decirte cuál es la manera más beneficiosa de llevar eso. Dice Oveida. Cuando ya somos clientes, ¿cómo es el servicio? ¿Todo es por chat o correo? Eventualmente se puede hablar con alguien. Miguel, a lo mejor quieres tú responder esa. Sí, bueno, yo te diría que siempre puedes hablar con alguien a través, siempre tienes en el chat que está en nuestra web, actualmente hay 5 personas trabajando ahí desde las 8 hasta las 4 de la tarde que siempre los tenéis ahí disponibles para preguntar cualquier cosa. Es la mejor opción. También tenemos un canal de WhatsApp donde directamente desde ahí también podéis comentar. También tenemos el sistema de tickets
dentro de lo que es el panel de control de la empresa. Y pensamos que es la manera más óptima de solucionar todos los problemas. Claro. Mario nos pregunta, ¿la cuenta bancaria en Estonia acepta pagos por TPV? Muchos clientes nos pagan con tarjeta. Un TPV normalmente está asociado a un negocio físico. Si lo que estamos hablando es de un negocio online, no tienes TPVs, tienes lo que se llaman pasarelas de pago o payment gateways. Bueno, una de ellas, la más famosa, es Stripe. Hay otras como GoCarless, etcétera. La más recomendable o que más recomendaríamos nosotros es Stripe o Molly. Entonces, en ese caso, tu negocio no tendría TPVs, tendría pasarelas de pago, lo que se llama. Si la empresa compra algo en España, este IVA se puede deducir en Estonia. Si la empresa compra algo en España, tiene número de IVA, la empresa, si la empresa española a la que se lo compras tiene IVA intracomunitario y le conviene a esa empresa si está haciendo negocios con empresas estonias, entonces la factura va a 0% IVA. Si la empresa española no tiene IVA intracomunitario, ese IVA que pagas a final de año, todo el IVA que debes a un país o que has pagado de más a un país y te lo debe el país a ti, se puede hacer a final de año una vez, se puede realizar ese pago, se puede solicitar ese IVA. Yo diría que esto lo que requiere es un poco, hay una fase de aprendizaje cuando comienzas a trabajar con una empresa en Estonia y es un poco recordar cada vez que vayas a hacer una compra, recordar que tienes que introducir los datos de tu empresa y además a esa persona, perdona, a esa empresa que te está emitiendo la factura, recordarle que tú tienes también número de VAT y que debe hacerte esa factura sin IVA. Es la mejor forma de luego no tener que reclamar ese IVA. Es decir, tú, por ejemplo, si estás comprando algo físicamente como un ordenador o para tu empresa, para tu trabajo diario o un móvil, pues te tendrías que acercar al punto de información y decir, oye, estoy haciendo una compra para mi empresa, estos son los datos de mi empresa con mi número de VAT, etcétera, etcétera, y ellos deberían facilitarte una factura a 0% de IVA. Y además es una regulación europea y están obligados. Muchas veces la gente no lo conoce, por eso siempre digo que a lo mejor te va a exigir 5 minutos extra de acercarte al punto de información y pedirlo, pero merece la pena perderse tiempo porque te va a facilitar luego mucho las cosas. Exacto. Javier de la Hoz nos pregunta, genial, ¿y solo se pueden enviar dividendos una vez al año? Sí, generalmente los dividendos es una vez al año cuando después de que se haga el informe anual, que ya se sabe si ha habido ganancias o pérdidas. Rafael nos pregunta, ¿podría contratar a otras personas de fuera de Estonia? Sí, esto ya hemos Este respondido ya lo varias hemos respondido, veces. creo. Sí, y sería exactamente igual a que esa persona estuviese contratada por otra empresa de ese mismo país. Todo sería exactamente igual, sus contribuciones a la seguridad social, sus contribuciones para la pensión, etcétera, exactamente igual. Sería un contrato totalmente en regla, con los mismos derechos y obligaciones. Mireia nos pregunta, ¿aconsejáis que sigamos siendo autónomos al crear la empresa en Estonia o no? Es una decisión muy personal, depende de ti. Tienes esas opciones, puedes usar dividendos, si tú quieres tener a lo mejor otra actividad en España independiente o quieres tener a lo mejor una tienda física en España, pues a lo mejor ser autónomo te sigue interesando y en ese caso facturas a tu empresa en Estonia por tu actividad online y luego tú tienes otra actividad, por ejemplo, o si no, una opción es ser empleada con Company Work, con lo cual tienes un montón de opciones ahí. Depende muy bien de ti. Depende mucho de ti, vaya. Javier nos pregunta, ¿hago Amazon FBA? Para traerme los productos de China, ¿podría subcontratar a una empresa de España para que me almacene y envíe los bienes cuando lleguen a España antes de enviarlos a los almacenes de Amazon? Mientras tu empresa no envíe, ni reciba, ni coja nada, perfecto. Eso se denominaría una empresa de logística. O sea que tú tienes, hay 4 piezas en ese puzzle. Está tu empresa en Estonia, que es la tienda online. Tienes tu proveedor chino, que es el que tiene los productos en su almacén. Tienes una empresa de logística en España y tienes el cliente. Entonces, el cliente te compra en tu tienda, tú le dices al proveedor en China, oye, mándale estos productos al este proveedor de logística, que es el que se encarga de dárselo al cliente. Y tú tienes un contrato con ese proveedor de logística para que cuando hay un pedido, contacte con el proveedor en China y se encargue de organizarlo todo. La idea es que no, ese almacenamiento, venta o compra de producto físico no se realice por tu empresa ni vaya por la aduana de tu país. Y Belis nos pregunta, en el caso de contratarme como empleada, los gastos de seguridad social y todas las cosas relacionadas con tener un empleado en España, ¿son las
son con las condiciones de Estonia o de España. ¿Cuánto le costaría a la empresa? ¿Cuánto le costaría a la empresa? Ay, es que perdona, pero lo has cerrado. Tener X empleados. Entonces, lo primero es que sí, los costes de seguridad social e impuestos son exactamente iguales porque, como he dicho, el contrato tiene las mismas condiciones legales, laborales, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tuvieses, vamos a poner 10 trabajadores en diferentes países del mundo, en cada uno de esos países se pagaría en función de la tributación de esos países, es decir, y en todo se cumpliría estrictamente con la legalidad de cada país. Y entonces, si tienes, imagínate, 10 empleados, 5 en España y 5 en Brasil, pues los de España pagarían lo que corresponda en España y en Brasil lo que corresponda en Brasil según su tributación. Y luego, respecto a lo que es la cuota mensual que pagarías por el servicio de Companionware, pagarías por cada empleado. Exacto. Facundo nos pregunta, en el caso de pasar la empresa a estado dormante, supongo que durmiente, que no tenga actividad, si no tiene actividad, como Miguel ha comentado, y va a estar un año fiscal sin tener actividad, nuestra recomendación es que os paséis al company virtual, pero tener en cuenta que si va a tener actividad, luego esa actividad nosotros no nos hacemos cargo. Nosotros damos el servicio de company virtual, es solo dirección legal en empresa y persona de contacto. Cualquier otra responsabilidad de contabilidad que vuestra empresa pueda adquirir durante ese tiempo no estaría incluida. Jordi dice, tengo una pregunta respecto a la agencia tributaria. ¿Habéis tenido algún caso de inspección en Estonia? Es decir, que quieran buscar las cosquillas por residir en España pero tener domicilio en la empresa en Estonia. No, a fecha de hoy no hemos tenido ningún caso de eso. No significa que mañana podamos tener o no, pero a fecha de hoy no hemos tenido ninguno. Obeida nos pregunta, ¿un socio puede prestar dinero a la empresa para crecer y luego la empresa puede devolver ese dinero? En general no te recomiendo que pienses en términos de prestarle dinero a la empresa. Para eso está el capital social de la empresa. Entonces, si la empresa necesita dinero, los socios invierten capital social o inyectan capital social en la empresa. Y en Estonia es súper fácil incrementar el capital social, se puede hacer totalmente online. Entonces, imagínate que empiezas con 1.000 euros y en un mes veis que necesitáis 2.000 euros más. No hay problema. Los socios hacéis una ampliación del capital social de la empresa y no tiene que haber ninguna situación extraña de un préstamo que te tenga que devolver la empresa ni nada. Simplemente una ampliación del capital social. Se hace online en 5 minutos. Es súper sencillo. Y Belis nos pregunta, son dos cuotas mensuales diferentes, la de abrir la empresa y Companionware, ¿no? Sí, bueno, la de abrir la empresa es la cuota inicial, 390 euros masiva, con el descuento de ahora de 125 euros. Luego, la cuota mensual por el servicio de contabilidad y presentación de impuestos son ese mínimo de 79 euros masiva. Y luego, como bien dices, está la cuota por cada trabajador que tengas contratado a través de este servicio de Companionware. Eso. Y sí, efectivamente dice una cosa es la gestión de la empresa y otra la gestión de empleados. Sí, son dos cosas diferentes y el servicio es diferente, efectivamente. Lo que ocurre es que todavía no tenemos, bueno, ya quedan muy pocas semanas para activar el servicio y todavía no tenemos publicado las tarifas en la web por eso, ¿vale? Claro. Javier nos pregunta, ¿hay alguna incompatibilidad al tener una empresa en Estonia y en España, ser funcionario a la hora de querer pasar el dinero a mi persona física? En Estonia no, desde luego. Y hasta donde yo sé, en España no. Es decir, tú eres empleado, tú eres funcionario en España, trabajas para el gobierno, pero al mismo tiempo tienes una empresa en España. A no ser que en tu estatuto o tu contrato funcionariado especifique que tienes como incompatibilidad que no puedes realizar ninguna otra actividad, es perfectamente posible. Solamente cuando si te asignas sueldos o te contratas a ti mismo, de nuevo, en tu estatuto tiene que estar reflejado que es posible y segundo, que sepas que vas a tener dos pagadores, por lo cual a lo mejor te conviene más tener dividendos que ser empleado en ese caso concreto, diría yo. Probablemente tenga ese tipo de situaciones suelen tener incompatibilidad para que te contrate otra empresa, pero no tienes incompatibilidad para tú poder crear una empresa. Exacto. Gonzalo dice, además de los planes mensuales de contabilidad, también nos pueden ayudar con asesores fiscales con consultas. Generalmente, como ha comentado Miguel, vuestras consultas os las respondemos súper rápido. Tenemos el ticket, la respuesta media es 24 horas y también tenemos nuestro chat. Dice, Ibeli nos pregunta, en caso que el negocio sea muy variable en ingresos, ¿el sueldo que se paga como nómina debe ser flexible cada mes o se tiene que cumplir el monto que se fija al principio? Si te contratas a ti mismo usando un Companion Work,
tu sueldo es un sueldo como cualquier sueldo, con un contrato. Quiere decir que el sueldo tiene que ser el mismo todos los meses. En ese caso sería como cualquier contratado de cualquier empresa, cualquier empleado de cualquier empresa en España. Oveida nos pregunta, entiendo que hay unos bancos que se conectan con una app a la contabilidad, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Es necesario enviar los extractos cada mes? Nosotros nos conectamos a través de Open Banking a más de 1000 entidades bancarias, incluyendo la vasta mayoría de las entidades bancarias en España, pero vosotros vais a tener una empresa en Estonia, vuestra empresa necesita una cuenta bancaria de empresa. Entonces, las soluciones que más usan nuestros clientes son Wise y Revolut Business, y ambas están incluidas en esa conexión. O sea, que es decir, si tú tienes una cuenta en Wise, una cuenta en Revolut Business, o tienes a lo mejor una cuenta en un banco como estonio, como LHV, que es uno de los más famosos, no tienes que subir extractos bancarios. Si tienes una cuenta en un banco extraño de, no sé, de Georgia, pues es posible que tengas que subir los extractos. Nosotros recomendamos esta Claro, solución. pero un inciso aquí, recordar que el plan Pro, que es del que hemos hablado, que es el 79 euros masiva, incluye la integración con 3 cuentas bancarias dentro de esa lista de más de 1200 entidades bancarias con la que nos integramos. Si tienes una solución bancaria de este tipo con la que no nos integramos, tendrías que ir al plan Premium. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ya os comento que es raro la empresa que necesita una solución bancaria que no esté dentro de esas 1250 y algo, creo que vamos ya. Exacto. A lo mejor quieres responder tú, Miguel, a Javier, sobre los puntos fuertes de Companio respecto a la competencia. Podría decir puntos fuertes de Companio respecto a la competencia. Bueno, ahora mismo somos somos, por una parte, el distribuidor, el proveedor líder en español en creación y gestión de empresas. Somos ahora mismo la única plataforma que integra dentro de la misma plataforma todo el proceso, es decir, apertura de empresa, gestión y contratación internacional. Además, a nivel de garantías, somos el único proveedor actualmente que los cofundadores son envoys o embajadores del programa e-residency, que nos da, digamos, una posición ventajosa en cuanto a la representación de tu empresa dentro del ecosistema dentro de Estonia. Exacto. También comentar que tenemos en el caso de España, del mercado español, tenemos Companio One Spain, es decir, que entendemos cómo funciona, tenemos contables españoles en España y entendemos cómo funciona el tema de la tasación internacional entre España y Estonia y todo eso. Y si, por ejemplo, si es un empleado en España, nos encargamos de todo el tema de las nóminas, el pago sociales, desempleo y todo eso, y está súper integrado y súper fácil para vosotros. Es la idea. Fidel dice, hola, ¿tengo que tener una cuenta bancaria empresarial para poder operar? ¿Wise se considera como banco? Sí. La respuesta a las dos es sí. Necesitas una cuenta bancaria empresarial, no como si eres autónomo, que te valen tus cuentas personales. En este caso necesitas una cuenta bancaria solo de tu empresa y solo para esa actividad. Es decir, no puedes mezclar tus cuentas personales con tus cuentas de empresa. Y Wise es, de hecho, el banco que más usan nuestros clientes porque es súper sencillo de abrir y súper online. Va muy bien. Va muy bien. La pregunta de Javier es muy importante, que dice que ya tiene una cuenta personal en Wise y Revolut, ¿vale? Pero tanto Wise como Revolut tienen la versión personal y la versión empresarial, la versión business. Cuando abres una cuenta, cuando abres una empresa con nosotros, tienes que abrir una cuenta empresarial. Entonces, independientemente de que tengas Revolut, tendrías que abrir otra cuenta para tu empresa en Revolut Business. Recordar esta división que siempre digo, que a partir de ese momento eres como 2 personas en una, lo que es la empresa y lo que eres tú. Cada uno son entidades independientes. Sí, sí, efectivamente, y generalmente están en la misma, cambias de una a otra, de una cuenta a otra con una opción del menú. Sí, cuando entras, por ejemplo, en Revolut Business tienes una interfaz que te da a elegir entre tu cuenta personal o tu cuenta de empresa. Y Rafael nos pregunta, ¿necesitaría crear una empresa para cada tipo de trabajo? Por ejemplo, dedicarme a la programación y al arbitraje de criptomonedas. La respuesta es no. En Estonia no existe este concepto que a lo mejor hay en España de que tienes que tener diferentes actividades y declarar cada actividad por separado, etcétera. Ahí puedes hacer todas las actividades. Dicho esto, a lo mejor si te interesa tener 2 empresas, porque estas actividades que estás hablando, por ejemplo, programación, entraría en el plan Premium, en el plan Pro muy bien, pero criptomonedas, arbitraje de criptomonedas, divisas y peer-to-peer lending, eso ya iría a Companio Premium, con lo cual a lo mejor quieres separar para que te salga más económico una que otra.
para que no toda la actividad esté incluida como premium. Es la recomendación a lo mejor que te puedo dar. Mireia nos pregunta, si quiero cobrar un salario como empleada, ¿es necesario que me haga autónoma en España? No, no, para nada. Tú serías una contratada por una empresa española trabajando en tu empresa en Estonia. Suena un Claro, poco... recordar que os he dado 4 opciones de cómo obtener dinero de vuestra empresa en Estonia. La primera es el reparto de dividendos. La segunda es ser autónomo en España y facturar a tu empresa. Eso es la opción 2. La opción 3 es que tú eres un asalariado, es decir, que una empresa, tú trabajas para una empresa que te contrata, que esa empresa tiene dirección fiscal en España. Es decir, es como si estuvieses trabajando para una empresa en España. Lo que ocurre es que es la empresa en Estonia la que paga el sueldo, contribución a la seguridad social a través de esa empresa en España. Pero sería igual que si estuvieses trabajando, por poner un ejemplo, qué sé yo, para Santander o para, no sé, para cualquier empresa que esté domiciliada en España, vaya. Claro. Obeida nos pregunta, si empleo el capital social, luego para sacarlos por distribución de dividendos, ¿verdad? Por ello pregunto la figura del préstamo al socio. En principio, si estás aumentando el capital social es porque tu empresa necesita dinero para algo, no porque vas a meter dinero ahí y luego lo vas a sacar como dividendo. Eso no tiene mucho sentido. Y ten en cuenta también que al hacer el préstamo y estar hablando de préstamos entre entidades y personas, estarías en el plan premium, que es mucho más caro. Entonces yo te recomiendo que vayas a lo sencillo. Plan pro, que es más barato, y ahí incrementas el capital social, que para ti será la solución más económica, vaya. Sí, y eso yo creo que responde a la última pregunta que estaba haciendo Obeida, ¿no? Y ya con esto cerraríamos un poco. Bueno, bueno, lo primero daros las gracias a todos. Bueno, hemos respondido todas las preguntas. Si os queda cualquier duda, por favor, preguntar en el chat. Ya os he dicho que están ahí nuestros compañeros, que son 5, trabajando desde las 8 hasta las 4, de lunes a viernes. Que son personas, que no son un robot. Luego además comentaros que, bueno, no sé si alguno estará en Tallinn o va a venir esta semana, que se celebra en Latitud 59, que bueno, yo estoy por aquí, os podéis acercar si necesitáis preguntarme cualquier cosa, estaré encantado. El próximo día 8 de junio se celebra, si estáis cerca de Madrid, se celebra un evento organizado con la iResidency donde participaremos con un taller donde hablaremos un poco bueno, de cómo es tener una empresa en Estonia, de tener un negocio internacional. Pues allí podéis también podéis asistir, es totalmente gratuito. Y bueno, de nuevo muchas gracias La grabación va a quedar accesible, ¿no, Miguel? Nos preguntan. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que bueno, la grabación no inmediatamente, no hoy ni mañana, sobre todo esta semana es una semana de eventos, pero sí, probablemente en un par de semanas la tendréis ya accesible para poderla ver tranquilamente y os enviaremos un email seguramente comunicándolo. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer ver tantas preguntas y tanta gente con tanta inquietud de emprender. Sí, he preguntado. Traspasarme una empresa. Ay, me ha entrado ahí una última pregunta, como Javier corriendo. Ese concepto de traspasar empresas no existe. Básicamente lo que haces es cierras tu empresa en España donde la tengas y la abres en Y Estonia. nos lo han preguntado también varias veces. Y eso La ese pregunta de concepto Javier no es existe. el concepto de traspasar una empresa. No existe ese concepto, es decir, no puedes traspasar una empresa como si cambiases tu contrato de una operadora de móvil a otra. No existe ese concepto. Tú tendrías que, si tienes por ejemplo una empresa en Francia y quieres tener una en Estonia, pues abres la de Estonia y luego cierras la de Ah, Francia. bueno, sí, lo que dices a lo mejor que hay una empresa que ya está creada y te la dan. Ten en cuenta que una empresa es como un Ya, matrimonio. Prefieres empezar uno que sí. coger otro que lleva ya años funcionando y no sabes cómo ha funcionado. Sí, yo creo ¿Sabes? que es incluso peor opción que la de traspasarla, efectivamente, porque tendrías que hacer una due diligence sobre esa empresa, contratar a una empresa que te hiciera esa due diligence para asegurarte de que no tiene nada pendiente y sobre todo que no se ha realizado ninguna actividad extraña con esa empresa. Es algo arriesgado. Nosotros nunca recomendamos eso, teniendo en cuenta además que es tan sencillo abrir una nueva empresa que es como no merece la pena. Muchas gracias a todo el mundo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.